Y en esta ocasión vamos a hablar del costo promedio ponderado del capital. A final de cuentas, cuando una empresa se ve en la necesidad de solicitar dinero de otros para poder seguir trabajando, pues tiene que pagar por este dinero. Y como se ha visto antes, con el valor del dinero en el tiempo, tiene que haber una tasa de interés, que para el caso del capital se convierte en tasa de retorno. En el caso del capital de trabajo para las empresas, puede venir de varias partes, o sea, puede haber varias fuentes de financiamiento. Primeramente tendremos lo que corresponde a la deuda de largo plazo, que pueden ser bonos o bancos, y ahí se paga una cantidad fija, que básicamente es el interés que nos cobra el banco. Pero puede ser también que la empresa utilice parte de su patrimonio para financiarse, y estamos hablando en este caso de las acciones. El costo de capital, entonces, que es el dinero que se pide prestado, debe tener una tasa de retorno, y el costo de capital va a ser justamente esa tasa de retorno, que sería la que la empresa deba obtener por los proyectos en los que invierte para mantener el valor de mercado de sus acciones. También es visto como la tasa de retorno que requieren los proveedores del mercado de capitales para proporcionar sus fondos a la empresa. Esto es que en el mercado de capitales varios accionistas concurren con su dinero, y los que están administrando sus fondos o los que están administrando su dinero les van a cobrar ciertas cantidades por manejarle su dinero, que obviamente cuando les cobren les habrá quedado menos de lo que ellos pensaban, y eso hay que considerarlo al igual que los impuestos. Bien, como estamos hablando de tasas de retorno en inversiones, pues se utilizarán algunas de las técnicas que ya se han visto antes, como la técnica del valor presente neto, que para el caso de ser utilizada, esa tiene que ser mayor que cero. Si no es mayor que cero, entonces no es una inversión rentable, o es una inversión que no supera a la inflación o la tasa bancaria. O tiene que emplearse también la técnica de evaluación a través de la tasa interna de retorno, y analizar que esta tasa interna de retorno sea mayor que la tasa bancaria para que no pierda nuestro dinero su valor. Hablando precisamente de pérdida, existe el riesgo en la empresa, existe el riesgo en torno a ese dinero que se pone a trabajar. Los principales tipos de riesgo de las empresas básicamente son el riesgo de negocio, que es la posibilidad de que la empresa no sea capaz de cubrir sus costos operativos, y el nivel depende de la estabilidad de los ingresos que tenga la empresa y de la estructura de sus costos operativos, o sea, costos fijos frente a costos variables. Si los costos son superiores a los ingresos, pues entonces tendremos el riesgo del negocio. O bien puede ser el riesgo financiero, que es la posibilidad de que la empresa no sea capaz de cumplir con sus obligaciones financieras, y el nivel dependerá de la facilidad de predicción de los flujos de efectivo operativos y de las obligaciones financieras de costo fijo de la empresa. Existen además riesgos para los accionistas. Puede ser el riesgo de tasa de interés, que es aquella posibilidad de que los cambios en las tasas de interés afecten de manera negativa el valor de una inversión. Existen también los riesgos de liquidez, que es la posibilidad de que una inversión no pueda liquidarse con facilidad a un precio razonable. Y aquí el tamaño y la profundidad del mercado donde la inversión se negocia habitualmente afectan la liquidez de manera significativa. Por otro lado está el riesgo de mercado, que es la posibilidad de que el valor de una inversión disminuya debido a factores de mercado que son independientes de la inversión, como acontecimientos económicos, políticos y sociales, que es el caso de esta pandemia que nos mantiene distanciados en estos momentos. Y en general, cuanto más responde el valor de una inversión específica al mercado, mayor es su riesgo, y cuanto menos responde, menor es su riesgo.
Además, existen riesgos específicos de las empresas y accionistas, como pueden ser riesgos de eventos, que es la posibilidad de que un acontecimiento totalmente inesperado produzca un efecto significativo en el valor de la empresa o de una inversión específica. Estos acontecimientos poco frecuentes, como el retiro ordenado por el gobierno de un medicamento de prescripción popular, afectan por lo general solo a un pequeño grupo de empresas o inversiones. Obviamente va a afectar solamente a las empresas que estén en el ramo farmacéutico o en el ramo médico. Existe también el riesgo cambiario, que es aquella exposición de los flujos de efectivo futuros esperados a fluctuaciones en el tipo de cambio de divisas. Y cuanto mayor es la posibilidad de que existan fluctuaciones no deseadas en el tipo de cambio, mayor es el riesgo de los flujos de efectivo y por lo tanto menor es el valor de la empresa o la inversión. Existe además el riesgo de poder de compra, que es la posibilidad de que los niveles cambiantes de los precios ocasionados por la inflación o deflación de la economía afecten en forma negativa los flujos de efectivos y el valor de la empresa o de la inversión. Generalmente las empresas o inversiones que tienen flujos de efectivo que cambian con los niveles generales de los precios tienen un riesgo de poder de compra bajo, y las que tienen flujos de efectivo que no cambian con los niveles generales de los precios tienen un riesgo de poder de compra alto. Finalmente está el riesgo fiscal, que es la posibilidad de que ocurran cambios desfavorables de las leyes fiscales y que las empresas y las inversiones con valores que sean sensibles a los cambios de las leyes serán más riesgosas. Bien, ante la serie de riesgos que se vieron antes, se considerarán básicamente tres cosas. Primero, el riesgo de negocio, que es la posibilidad de que la empresa no pueda cubrir sus costos operativos, quizás debido a un bajo volumen de ventas. Y luego, el riesgo financiero, que es aquel en que la empresa no sea capaz de cubrir las obligaciones financieras requeridas. Debemos que haber circunstancias, pero ante todo, además del riesgo, hay que agregar los impuestos, porque en cualquier país donde se pongan a hacer inversión ustedes, van a encontrar que hay que pagarle al gobierno de ese país impuestos por el manejo de ese dinero, impuestos por prestar su dinero. Por tanto, el dinero que consiga la empresa o que consigan ustedes como empresarios para trabajar, habrá que descontarle, además de la tasa de interés, algunos factores como estos, que es el riesgo y los impuestos. Para ello nos iremos a una de las partes que componen el balance general. Ustedes saben que el balance general es activo menos pasivo igual a capital, y en este caso analizaremos la parte de activo. El activo o activos puede estar formado por la deuda a largo plazo, que se le conoce como deuda a largo plazo, que es básicamente el dinero conseguido de bancos o a través de bonos, y eso se le conoce como deuda a largo plazo. Pero también está otro factor del capital, que es el patrimonio, y este puede estar formado por acciones preferentes o acciones comunes. Y cada una de ellas va a tener un costo diferente en función de las situaciones de riesgo o de los impuestos o de las comisiones a las que esté sujeta. Veamos un ejemplo de acciones, de costo de acciones preferentes. Supongan ustedes que se emiten acciones al 8%, cuyo valor es de 155 pesos. En teoría, la empresa pagaría 8% por cada 155 pesos que se le presten. Así. Pero como generalmente para este tipo de acciones hay alguien que maneja el dinero de otros, pues ese alguien nos va a cobrar una cierta comisión por el dinero que nos presten, y además nos va a cobrar por manejar ese dinero, ya sea de otros o nuestro. Pero en teoría lo que sería un costo de 8% correspondería a 12.4 pesos, que sería la multiplicación de 155 por 0.08. Pero si analizamos lo que nos va a costar, una vez que nos descuenten este porcentaje de comisión y este porcentaje de manejo, que sumados corresponden a un 4%, pues entonces el dinero que realmente nosotros tendremos no va a ser 155, sino que van a ser 148.8 pesos.
¿Por qué? Porque nos están descontando una cierta cantidad de ese dinero por el trabajo de los otros, por el trabajo que hacen al buscar esos capitales para llevarlos a nuestra empresa o bien para prestarnos. De tal suerte que lo que se tenía antes, si algo lo dividimos entre lo que nos va a quedar líquido después de esos descuentos, nos resulta una tasa del 8,33%. Esto ya es mayor que el 8% que inicialmente habíamos visto al emitir las acciones o al tener este tipo de acciones preferentes. Este va a ser el costo o va a ser una tasa de interés que corresponderá a ese tipo de acciones. ¿Qué va a pasar con las acciones comunes o las acciones que tendrían solamente un pago hasta que se hayan ejercido todos los pagos de los demás accionistas? Pues lo que va a pasar es que, como son acciones comunes, como es patrimonio, y como generalmente no se pueden diversificar, ya veíamos antes que la diversificación a través de una mezcla de capitales puede de alguna manera disminuir los efectos negativos de tasas de interés altos, al poner a trabajar una parte solamente de nuestro capital en esos portafolios. Entonces, aquí se tiene que utilizar un modelo o una fórmula que corresponde a este modelo de precios de los activos para bien de determinar cuánto sería el costo de las acciones comunes a través de esa técnica KPM. Esa técnica KPM indica el costo de capital en acciones comunes y es el retorno que requieren los inversionistas como compensación por asumir el riesgo no diversificable de la empresa. Al estar hablando de riesgo no diversificable, entonces hablamos de aquellos momentos en los cuales la empresa no puede hacer mezclas porque está sujeta a lo que otros hagan o a lo que venga del mercado. Y entonces el costo de las acciones comunes va a estar dado primeramente por una tasa de retorno libre de riesgo, que generalmente está dado por el indicador económico o el bono que emiten los gobiernos y que generalmente es el que regula las tasas de interés. En el caso de nuestro gobierno, nuestro país, el bono 30 años, paga tasas de interés muy bajas, pero sabemos que eso se nos va a pagar siempre en los famosos bonos del gobierno. Y a este hay que sumarle otro factor que depende del riesgo. Y ese riesgo va a estar dado por el retorno del mercado menos esta tasa de retorno libre de riesgo multiplicada por un factor beta. ¿Qué es el factor beta? Si buscamos en un simple buscador qué es el factor beta, encontramos que el coeficiente beta de una acción mide el grado de variabilidad de la rentabilidad de una acción respecto a la rentabilidad promedio del mercado en que se negocia, y por ello es un concepto muy utilizado por los analistas. O sea, tenemos el factor beta, a final de cuentas, es una forma de medir la rentabilidad promedio del mercado. Y más o menos tiene el significado del coeficiente de correlación que se veía en los cursos pasados de análisis estadístico. Cuando el coeficiente de correlación es muy cercano a 1, quiere decir que la correlación corresponde exactamente a una línea recta o se corresponde de una manera casi perfecta a la variación que se describe con el comportamiento
lineal obtenido o con el comportamiento obtenido, no necesariamente lineal. Por tanto, si el factor beta es muy cercano a 1, quiere decir que esta acción va a ser muy sensible o se va a mover en la misma cantidad que se mueva la rentabilidad del mercado. Si el factor beta es retirado de 1 hacia abajo, por ejemplo 0.5, 0.3, quiere decir que su sensibilidad será muy baja con respecto a la rentabilidad o a la forma en que se mueva la rentabilidad del mercado. Pero si por el contrario tenemos un factor de beta de 2, arriba de 1, 1.5, 2, 2.1, quiere decir que la rentabilidad va a ser el doble, o la sensibilidad va a ser el doble de la rentabilidad del mercado. Entonces nosotros, para no errarle, generalmente estaremos buscando trabajar con dinero cuyo factor beta sea 1 o inferior a 1. ¿Por qué? Porque si buscamos acciones con betas de 2, pues quiere decir que en un deslizamiento nosotros nos va a afectar el doble. Si es un cambio de moneda, pues nuestra moneda se iría, no necesariamente a la mitad, pero sí nos afectaría bastante porque esa acción tendría un coeficiente muy sensible y que sería el doble de la sensibilidad del movimiento del mercado. Entonces, es importante saber cómo está más o menos el coeficiente beta de las acciones que manejen esta empresa o que manejen las empresas similares en el mercado para poder determinar el costo de nuestras acciones comunes o nuestro patrimonio a través de acciones comunes. Algunas empresas en el país, que sobre todo las que cotizan en bolsa, pueden darnos valores aproximados. Por ejemplo, alguien de ustedes en su empresa eligió una empresa que era dedicada a los muebles o a fabricar o comercializar muebles. En ese sentido, podemos buscar el factor a una empresa que cotiza en bolsa, que es justamente Electra. Y Electra, por ejemplo, nos muestra su beta de esta forma, permítanme. Aquí aparece en esta página de inversiones, aparece el valor que tiene beta de Electra, el valor que tiene el beta de Electra, que es 0.34. Quiere decir que en un caso de una devaluación o de un movimiento fuerte en el mercado, el valor de las acciones de esta empresa no se verá tan afectado porque no llega ni siquiera a la mitad de la variación del mercado. Entonces puede ser una empresa buena para invertir o puede ser una empresa buena para llevarle a nuestro dinero en caso de que esta empresa necesite dinero y queramos nosotros trabajar en acciones comunes con ella. Es parte de la información que se debe analizar a la hora de poner a trabajar nuestro dinero. Bien, regresemos entonces a lo que nos ocupa, que es el costo de las acciones comunes o patrimonio. Ya vimos entonces que este costo de las acciones comunes va a estar dependiendo de varias situaciones, pero principalmente de situaciones del mercado de bolsa, del mercado de dinero. Y las tasas de interés van a depender mucho del riesgo, porque
en este caso no se puede diversificar en algunas situaciones, son situaciones ya marcadas por la bolsa, y ante eso no nos queda más que utilizar esta fórmula a través del modelo de precios de activos, de saber cuánto va a ser la tasa resultante que nos daría el costo del capital invertido en esta forma. Y ahora sí, lo que nos ocupa en este tema es el costo promedio ponderado. El costo promedio ponderado va a ser una mezcla, va a ser el costo de aquella mezcla de nuestra deuda, la mezcla que sí podemos nosotros hacer, la mezcla que sí podemos nosotros diversificar, porque nosotros sí podemos decir para el trabajo de nuestra empresa, qué porcentaje de mezcla ponemos a largo plazo, qué porcentaje de mezcla ponemos en acciones preferentes y qué porcentaje de esa mezcla ponemos en acciones comunes. Quise poner, por dar un ejemplo, quise poner estas ponderaciones, o sea, quise poner estos porcentajes que a final de cuentas serían porcentajes de este dinero que se pondría con relación a todo el total de dinero que se pondría a trabajar o que se pediría para trabajar, independientemente de si es un peso o un millón. Si fuera un millón lo que se hubiera pedido el total, no lo he establecido, pero si fuera un millón de ese total, con esta ponderación a lo que me refiero es que el 30% se pondría a largo plazo, o sea, 333,000 pesos se pondrían a trabajar a largo plazo. El 10%, que serían 100,000 pesos, se pondría a trabajar en acciones preferentes, y un 60%, que serían 600,000 pesos, se pondría a trabajar en acciones comunes. Con esto, se supone, estoy dando datos aproximados a lo que serían en este momento las tasas, sobre todo las bancarias, que son las más altas en este momento. Estoy suponiendo un 48% de costo para estos 333,000 pesos, un 7.6% para acciones preferentes y un 10.8% para acciones comunes. Si ponderamos esto, el costo ponderado no sería más que 0.30 por 48, que sería 14.4%, y así para los demás las demás partes del capital. 0.10 por 7.6 serían 0.76%, y así, de tal suerte que el costo ponderado sería la suma de estos porcentajes, y todo este millón de pesos que nosotros pudiéramos poner a trabajar o pudiéramos solicitar, tendría un costo ponderado de 21.64%. Como pueden ver aquí, lo que más aumenta el costo de este capital pues es la deuda a largo plazo, que tiene un alto porcentaje de interés o una tasa de interés alta. A esto pues habría que quitarle, a lo mejor lo estoy haciendo de manera somera, pero aquí todavía tendríamos que quitarle impuestos y comisiones por manejo para ver cuánto será realmente el costo promedio ponderado, para bien de sacarlo, que tendría que ser mayor porque nos van a cobrar por manejo, nos van a cobrar varias comisiones, impuestos, en fin. Entonces tendría que ser un poquito mayor este costo ponderado para poner a trabajar o para solicitar ese millón de pesos. El promedio, al final de cuentas, los promedios ponderados es una fórmula muy sencilla que consiste en saber cuánto es lo que se tiene de un insumo que viene de varias partes. En mi caso, en la industria metalúrgica donde me desempeñé, manejábamos los promedios ponderados para sacar el porcentaje ponderado de un elemento de aleación en el líquido al momento de estar fabricando un acero en el estado líquido. ¿Por qué? Porque si hablábamos, por ejemplo, del elemento químico silicio, el silicio es aportado por varias ferroaleaciones. Una ferroaleación que lo lleva es el ferrosílico manganeso, que lleva silicio y manganeso. La otra es el ferrosilicio, y muchas de las veces se aportaban ambos para poder agregar silicio y manganeso a la vez en algunas aleaciones que lo requerían.
Entonces se agregaba una cierta cantidad de ferrosílico manganeso y otra cantidad de silicio. Y lo que se hacía era determinar cuánto silicio aportaría el ferrosílico manganeso y cuánto silicio aportaría el ferrosilicio. Y sumados los aportes de silicio de ambos se dividían entre el tonelaje total que se estaba procesando de esa horneada de acero, que generalmente eran 200 toneladas. Entonces lo que nos diera de silicio aportado por ambas ferrolaciones, se dividía entre 200 toneladas para saber cuál era el porcentaje promedio ponderado de silicio presente en esa aleación. Y la fórmula para obtener el promedio ponderado pues no es otra cosa más que multiplicar el peso por el porcentaje de aporte de cada uno de los, en este caso de las relaciones que se agregaban en el acero, pero para el caso de las inversiones sería el peso de aporte por el porcentaje de interés que cobra una determinada forma de inversión, una determinada fuente de capital. Con esto terminamos y hemos hablado del costo promedio ponderado de capital.